Muy buenas noches, queridos y queridas amigas. Espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida al canal del lector impune. En esta ocasión les traigo un texto que ha causado curiosidad, ha causado sorpresa. A mí me causó mucha sorpresa el nivel del texto, la profundidad de la reflexión, lo contingente de los temas que aborda este texto y que de alguna manera es representativo de un sector, de un Estado que no tiene ejército, pero que su figura central ha influido a lo largo de la historia de la humanidad ya prácticamente 2026 años. Nos estamos refiriendo a la Iglesia Católica y especialmente a la última encíclica, a la carta encíclica del Papa León XIV, Magnificat Humanitas. Este texto a mí me ha sorprendido por la amplitud de temas y del tema principal que aborda la IA y el desarrollo de la tecnología que actualmente se está dando con una fuerza y una potencia vislumbrante, ¿no es cierto?, que está de alguna forma llegando a todas las esferas de la vida humana y que en este sentido no deja de llamar la atención porque puede convertirse en una arma de doble filo o en algo que nosotros le podamos sacar un provecho impresionante, sin precedentes. Esta tecnología de la IA, de la robótica, los algoritmos, la computación, ya vemos que tenemos el antecedente de las máquinas que computan principalmente en el siglo XX, en los años 50, con John von Neumann. Esto lo plantea el escritor chileno Benjamín Labatut en Maniac principalmente. El punto de la inteligencia artificial, de las computadoras y cómo se vislumbraba ya en esa época, en pleno siglo XX, la carrera armamentística, tecnológica entre las dos grandes potencias de la época, la Unión Soviética y Estados Unidos. Desde ese momento en adelante y conjuntamente con el desarrollo de la bomba nuclear, liderada por científicos de alto nombre y de capacidad, el punto de inflexión llegó, digamos, cuando se desarrolló Internet, posiblemente, podríamos decir. Y paradójicamente, Internet puede ser un arma de doble filo, si también lo queremos ver desde una perspectiva más simbólica. Puede ser una arma de doble filo porque en rigor tienes todo al alcance, lo bueno y lo malo. Y en rigor eh, también está lo más perverso de la especie humana, quizás en la mítica figura del Deep Web, de la web profunda. Bueno, este video analiza en rigor lo que se va a entender como la carta encíclica más resonante del último tiempo, la carta encíclica Magnificat Humanitas del Papa León XIV, actual pontífice que desde mayo de 2025 lidera la Iglesia Católica en el mundo y lidera
la espiritualidad de Occidente, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces, hoy publiqué en mi blog La Palabra en Crisis. Aquí dejo el links de el texto que he publicado, este artículo, que analiza y da cuenta eh, de manera un poco más detallada quizás los aspectos más importantes a mi juicio de lo que es esta carta encíclica, que es fácilmente encontrable paradójicamente en internet. Y bueno, este ha sido el medio de difusión, la web, para poder llegar a la encíclica del Papa. Y debo confesar que, independiente de las creencias de cada uno, el texto, más allá de el cariz, digamos, dogmático, eh, propiamente fervoroso, digamos, en la fe, tiene una profundidad filosófica impresionante y una lucidez abismal, si queremos utilizar dos adjetivos que puedan calificar oportunamente este texto desarrollado por su santidad León XIV. Entonces, independiente de la fe de cada uno, tenemos que tener la apertura mental para poder leer y entender el mensaje más allá de nuestros velos dogmáticos. Eso quiero decir. Entonces, en este sentido, eh, vamos a hablar de la encíclica. Vamos a mencionar que, bueno, la publiqué hoy, eh, 6 de junio de 2026, y le di 8 secciones, 8 partes, y cada una dividida por un subtítulo. Y bueno, paso a su lectura y comentar cada una de las partes después de esta. Magnifica Humanitas, una encíclica que sorprende. Ese es el título que le he dedicado a mi artículo de la encíclica papal. 1. El despertar de una encíclica sorprendente. La carta encíclica de su santidad León XIV, Magnifica Humanitas, publicada el 15 de mayo de 2026, me ha sorprendido enormemente y de manera muy positiva. La sorpresa radica principalmente en que nunca había leído un texto de la Iglesia que transmita con tanta lucidez y con una enorme preocupación por el futuro del ser humano y su relación con la tecnología, que suena muy sincera a la luz de la lectura atenta del texto, pero que no pero que nos plantea, sin adornos poéticos y con una profundidad filosófica, una preocupación enorme por el ser humano de esta época. La pregunta que hace la encíclica, citando al Papa Francisco en sus primeras páginas, es crucial para poder entender el fenómeno que plantea este documento de su santidad: el desarrollo tecnológico deshumanizado, a nuestro juicio, que inunda casi todos los ámbitos de la vida del hombre. Y esta pregunta apunta a saber quién detenta hoy el poder tecnológico y hacia qué fines lo está orientando. Y la advertencia que nos plantea el Papa León XIV es crucial para poder llevar una relación sana con la tecnología actual, respetando la casa común y nuestra interdependencia con nuestro medio ambiente. Se manifiesta en la carta que ese poder tecnológico adquiere un rostro inédito en términos de ser algo privativo de las élites económicas del planeta, que no han logrado poder conducir este desarrollo esplendoroso a un bien colectivo e individual,
Es decir, para ellos es difícil gobernar y orientar hacia un bien común, para el bien de las personas, y que no se considere un fin en sí mismo. Entonces, el Papa nos plantea la interrogante de decidir cuál es la dirección que como humanidad, comunidad humana, vamos a seguir en relación a la tecnología de la IA, la robótica y especialmente la TECNE actual enfocada en el ámbito bélico. Bueno, ahí está la primera parte de este artículo que lo dedico a entender o tratar de dejar la pregunta instalada respecto de quién eh, es dueño de esta tecnología realmente, quién tiene el poder de dominar o de controlar esta tecnología y cómo la utilizan y con qué fines. Si es realmente deshumanizada o con fines maliciosos o benéficos para la especie humana. Y bueno, si también es utilizada o está orientada hacia fines bélicos. Interesante, muy bien. Vamos a la segunda parte. 2. El rostro del poder tecnológico y el dilema de Babel. El camino que nos plantea esta encíclica el Papa León XIV se vincula con el desarrollo de una profunda capacidad reflexiva y analítica. Nos interpela. Por nuestra parte debemos estar atentos y desarrollar una actitud receptiva ante este mensaje papal. También nos hace un llamado en la fe en un sentido ejemplificador cuando utiliza las imágenes bíblicas de la Torre de Babel y de la reconstrucción de Jerusalén para plantear la problemática fundamental de nuestro siglo. Esa obra concebida de magnificencia tecnológica, construida y diseñada sin la imagen de Dios, sin su presencia, no sirve de nada o no tiene sentido si no está Él en el centro mismo de todas nuestras grandes obras. Este saber técnico, esta tecnología sin alma, sustentada en una uniformidad que elimina toda diversidad en lugar de propender hacia la comunión de los hermanos y hermanas, que somos todos nosotros, la humanidad entera, y no unos pocos elegidos o acomodados, y el uso de ella para un desarrollo mutuo y solidario es algo que se puede dar, si es que ya no se está dando en algunos pocos casos, que los debe haber, no todo es blanco o negro en la vida. Sin embargo, advierte el pontífice que él elige hablar en profundidad de reflexión acerca de qué camino debe tomar este desarrollo tecnológico acelerado, que no tiene a Dios y al ser humano en su memoria RAM grabada una sola ley, como aquella que Asimov le dio a sus robots en Yo Robot. El ser humano y Dios deben estar al centro de las grandes maravillas del ingenio humano y no los intereses mezquinos de unos pocos, esclavizando a las grandes masas en ese proceso acelerado de crecimiento vertiginoso que es esta tecnología deshumanizada. En el fondo, los que tienen control total dominan estos avances técnicos y la detentan. En otras palabras, nos quieren llevar a una homogeneización del pensamiento por medio de este apéndice cognitivo artificial que, por ejemplo, es la IA, y que hoy en día, desde la educación hasta representantes del Poder Judicial, les piden a la IA que piensen por ellos. El Papa nos advierte que también toda obra que se construye debe ser teniendo a Dios en su centro y que lo importante es construir conciencia de cómo utilizar la IA de buena forma para que aprovechemos sus ventajas y enseñanzas,
En este sentido, a nuestro juicio, la búsqueda de la verdad, la fragilidad del otro, la capacidad de asombro y la preocupación por los demás es uno de los pilares fundamentales de esta encíclica. La crítica papal busca hacer despertar a las personas y a la sociedad, dando cuenta de que hay problemas profundos que subsanar que apuntan a la mentira, la envidia, la sistematización de la vida humana, el colapso ecológico y la concentración de riquezas y poder. Es por eso que hay que orientar todo tipo de creación y especialmente de este tipo de tecnología de la IA a todo lo que conlleva en términos geopolíticos y sociales. Es donde acá le cabe responsabilidad a los creadores y a las empresas mundiales del rubro. Estas deben comprender que no nos deben a nosotros, la gente común, lanzar piedras tecnológicas que nos separen. En cierto modo es lo que nos quiere decir su santidad, por cierto, a través del uso de la imagen de la antigua Jerusalén y la Torre de Babel. Él recupera un lenguaje común, analogías estupendas, no el de la uniformidad, sino el de una comunión simbólica respecto de lo que nos sucede en esta época con este tema, que por cierto es una revolución abismal que aún no logramos vislumbrar hacia dónde nos puede llevar. El Papa nos dice que la armonía surge cuando uno asume su parte y todo el pueblo debe reconocer que su fuerza viene del Señor. Bueno, principalmente acá en el punto 2, el rostro del poder tecnológico y el dilema de Babel, hago un contrapunto importante en relación a hacia el sustento de fe que manifiesta el Papa León y la idea de esta IA deshumanizada que es, digamos, un elemento tecnológico sin compasión, sin rostro, pero que esclaviza y que sistematiza el pensamiento y que de alguna forma va apuntando hacia separar más que a unir. Por lo tanto, lo que se plantea en este caso es eh, este aspecto, digamos, esencial para el Papa, que es eh, poner a Dios en el centro de las creaciones humanas, queridos amigos. Entonces, es importante tener en cuenta cómo va armando el desarrollo temático de esta encíclica el Papa León a través de estas dos potentes figuras. Aquí voy a servirme un poquito más de agua. ¿Sí? Bien. Muy bien. Ya. Estamos listos para continuar. Tomar un sorbo. Entonces, vamos a la tercera parte. 3. Del transhumanismo al discernimiento comunitario. Pero también la encíclica nos plantea que hay un riesgo enorme, el de la deshumanización, es decir, construir un futuro sacando a Dios de la ecuación y reduciendo a la otra parte a un simple medio. Dice el Papa León que esto es una tentación antigua y siempre nueva que hoy de alguna forma adquiere un rostro técnico y deshumanizado. En este sentido, también nos plantea de una forma en que nos demos cuenta que edificar algo siempre plantea
que siempre debe estar centrado en el bien común, digo. Esa es la exigencia ante todo, y edificar sobre la relación que debe tener el ser humano siempre con Dios. Si bien esta encíclica nos dice que edificar en el bien siempre implica poder entender que existen límites y que existe una fragilidad humana, y que esto no debe ser considerado como un error que haya que corregir y castigar, sino que también nos dice el texto que el progreso se mide por la dignidad de cada uno y por el bien de todos los pueblos. De este modo, edificar un mundo es aquello donde todos puedan florecer, y eso exige una responsabilidad valiente y llama también, y esto es muy importante, a que cuidemos nuestras palabras, que cuidemos las palabras que humillan y que enfrentan, porque ellas son las semillas de los conflictos futuros. Comunica el Papa en este sentido, asimismo, que el verdadero progreso nace de una persona que tiene el corazón abierto a otro, de un ser que está dispuesto a escuchar y que tiene la voluntad de buscar lo que une más que lo que nos separa. No obstante, si no logramos llegar a este punto, caemos en el abismo del transhumanismo, lo que significa esto último, la creación de un nuevo, comillas, ser humano, ese deshumanizado, carente de la esencia divina, perfecto, sin fragilidades, sin la necesidad de Dios, por decirlo de alguna manera. La encíclica Magnificat Humanitas también nos habla de la doctrina social de la Iglesia y muestra la faceta más auténtica de este concepto, el cual nos plantea que aquello no es un manual de principios y normas que hay que aplicar, sino un camino de discernimiento comunitario. Se reflexiona acerca de la idea de la vinculación del todo o con todas las personas que conformamos la sociedad, el mundo en general. Por tanto, la expresión nos plantea su santidad, que la doctrina social de la Iglesia, en este caso, fue implementada por Pío XIII en 1950. Bueno, esta tercera parte, ¿no es cierto?, nos habla de aquel transhumanismo que tiene que ver con la noción de un ser humano eh, autosuficiente, eh, te- eh, altamente tecnificado, sin la necesidad de eh, necesitar a Dios, sin esta cualidad imperfecta que nos hace únicos también, y de alguna manera eh, este ser humano tiende más a la separación que a la unión, y aquí se perfila también el punto que hace alusión a Pío XIII, que es la doctrina social de la Iglesia, en relación principalmente eh, respecto de la vinculación con los demás, con la sociedad en general, y cómo los demás, en este caso los otros actores que otorgan el sustento, el empleo, también sean agentes de aporte más que sean agentes de unión más que de división. Entonces, también nos habla esta tercera parte de la importancia de cuidar la palabra, es decir, de pensar en lo que vamos a decir, de lo que incluso que estamos pensando y lo que podemos hacer. Y en ese sentido es bien interesante como esta práctica de guardar silencio, guardar la palabra o cuidarla también está presente en otras tradiciones, si queremos verlo desde otras perspectivas. Por eso decía, independiente de las creencias de cada uno, de la fe de cada uno, el texto es lúcido porque es de sentido común tremendamente.
Bien amigos, vamos queridos amigos, amigas, a la parte 4. 4. La IA y la automatización laboral, el eco de la Rerum Novarum. Luego León XIII, nos dice el Papa León XIV, no se limitó, ¿no es cierto?, León XIII, a constatar un malestar creciente en la sociedad de aquella época, sino que asume situaciones como, por ejemplo, en el ámbito de la misión pastoral de la Iglesia. Asimismo, la encíclica Rerum Novarum de León XIII constituye un hito en la evolución del magisterio social de la Iglesia. Este documento lo utiliza el Papa León XIV, planteando la idea de la reflexión respecto de la dignidad del trabajo y del trabajador. Es más, toma esta idea de León XIII aplicándola al contexto actual de la IA y la automatización laboral y la pérdida de puestos de trabajo a raíz de esta irrupción tecnológica que ha dejado, en cierta manera, en segundo o tercer plano al trabajador humano. Aquí obviamente hablamos de el desplazamiento por la máquina del trabajador humano. Lo anterior significa que el Papa León XIV aboga, obviamente, para que los trabajadores tengan su derecho a un salario justo y también esto apunta a que la familia se pueda sustentar. En la figura familiar y el ser humano en general, el Sumo Pontífice reconoce en las personas un valor esencial que debe prevalecer por sobre el capital y el beneficio, defendiendo a su vez la propiedad privada junto con la indispensable función social del Estado, las asociaciones de trabajadores, entre otras, y propone formas de colaboración entre diversos componentes de la sociedad como alternativa a la noción de la lucha de clases, por ejemplo. Es por eso que en esta encíclica se reafirma la dignidad del trabajo y del trabajador, entendiéndolo a este como un derecho. Por cierto, hay que entender que las condiciones históricas descritas por León XIII han cambiado y mucho, pero lo que hay que entender también es que el documento Magnificat Humanitas mantiene por lo menos tres principios fundamentales que son de una actualidad enorme. Está la primacía del trabajo humano sobre la lógica puramente productiva o incluso financiera. A su vez, la consiguiente atención a las personas y las familias, entendía estas como sujetos de explotación, y ese vínculo inquebrantable entre el anuncio del Evangelio y la búsqueda de un orden social mucho más justo. Ahí están los tres pilares, digamos, que utiliza León XIV en esta encíclica, y ahí termina, ¿no es cierto?, la parte 4 de mi artículo, la IA y la automatización laboral y el eco de la Rerum Novarum. Entonces, obviamente, claro, este documento del Papa pone énfasis en la relación del trabajo y del trabajador, del empresario, de cómo también el ser humano ha sido desplazado por las máquinas. Ya tú vas al supermercado, por ejemplo, y cada vez hay menos cajeros. Vas a una línea ferroviaria, al tren, al metro, y ya no te atiende un cajero, una persona, te atiende una máquina donde tú puedes cargar con tu tarjeta de crédito, qué sé yo. Entonces, claro, cada vez esto se ve más acelerado. Y bueno, y ahí está la preocupación de la Iglesia en, haciendo eco de la encíclica de Pío XIII, de León XIII, digo, de León XIII, respecto del Rerum Novarum, ¿no es cierto? Esta relación entre el mundo del trabajo y el trabajador.
Entonces, los pilares apuntan obviamente, a la dignidad del trabajo, que el trabajador no tenga una lógica netamente productiva o financiera, la familia y la relación del trabajo y la familia, y lo más importante, el mensaje evangélico en sintonía con un orden social mucho más justo. ¿Sí? Bien, vamos al punto 5. Este le llamé el principio de subsidiariedad y los nuevos bienes universales. Ante lo dicho, hay que destacar que en nuestra época sigue siendo particularmente importante manifestar, respecto de lo que nos dice la encíclica, cierta enseñanza social. En este sentido, la conciencia de las injusticias no solamente recaen en las responsabilidades de individuos en particular, sino que también estas son colectivas, amparadas por estructuras económicas, institucionales y de poder, y que también en esta lógica encontramos la idea de la Iglesia llamada el principio de subsidiariedad, que en voz del Papa León XIV nos dice que esta idea nos, comillas, invita a fortalecer el tejido asociativo y comunitario, evitando nuevas concentraciones de poder y el vínculo entre la dignidad del trabajo y la justa remuneración, y la posibilidad real para las familias de llevar una vida humana digna, cierre comillas. El actual pontífice advierte acerca de que exista un Estado de Derecho sólido como una roca, que sirva para prevenir abusos de poder y que reconoce en la democracia un instrumento, una herramienta adecuada y de mucho valor para favorecer ese ejercicio de la autoridad. Pero también aquí el Papa nos advierte acerca de que si ese derecho se utiliza a través de la fuerza o por un mero interés, despreciando el orden internacional que regula el actuar de las naciones, si se desprecia esto, en el fondo expone a los más fuertes abusando de los más débiles en términos opresivos, lo que socava las confianzas entre los pueblos y las naciones. Así hace notar esta noción en la declaración dignati, digna, dignan, perdonen, Dignitatis Humanae. Ahí sí lo leí bien. Estamos en vivo sin edición. En la que en el concilio reconoce, por ejemplo, la libertad religiosa como un derecho fundamental que está, digamos, inherente a la persona humana y a su dignidad. Esto debe ser garantizado por el ordenamiento jurídico y así evitar que las personas actúen en contra de su conciencia y les impidan la búsqueda de profesar la verdad en privado o en público. Y aquí hago una pregunta importante, creo yo. Dice, ¿es posible que las autoridades, el mercado, los multimillonarios, las multinacionales, los gobiernos, los dignatarios, es decir, todas aquellas personas con posiciones de poder, tengan una visión de la persona humana, de las relaciones interpersonales, del concepto correcto de la autoridad y del bien común, que sean capaces de orientar también decisiones económicas, políticas y culturales en pro de las personas? Responder que sí a esta pregunta es, en el fondo, tener una ilusión ingenua respecto de la actualidad. Sin embargo, lo que consulto acá no sucede porque la clase política es indolente en el fondo. Y si es que acontece un cambio de conciencia,
es en contadas ocasiones de la historia principalmente. Bajo esta lógica es que el Papa León XIV advierte que la doctrina social de la Iglesia es un legado que tiene una fuerte resonancia en la actualidad. Es así que, en voz del mismo pontífice, la dignidad del trabajo, la solidaridad entre los pueblos y la evaluación crítica de la democracia y la economía de mercado sigue ofreciendo criterios para juzgar las nuevas formas de explotación, ojo, exclusión y crisis de la representación política, cierre comillas. Pregunto, ¿es posible que algunos tilden de comunista al mismísimo Papa por manifestar este tipo de preocupación por la dignidad del trabajo y por ende del trabajador? Incluso el mismo pontífice, asumido el 2025 en Roma, cita el Laudato Si de Francisco. Aquí ofrece un análisis sistemático de la crisis medioambiental que azota al planeta y por tanto demuestra que no se trata solamente de una cuestión de tipo sectorial, sino del aspecto ecológico que tiene la crisis socioeconómica en la actualidad al mundo entero. También el pontífice no pierde tiempo en criticar el paradigma tecnocrático, el cual reduce todo a un objeto de dominio. También va en defensa del trabajo humano, amenazado por esta misma lógica del descarte. Pone especial atención también en la justicia intergeneracional y un llamado urgente entre la política y la economía. No se pierde en decir que lo que está sucediendo actualmente en términos geopolíticos es una guerra mundial a pedazos. El Papa León XIV, en este contexto, también reconoce que existen nuevos tipos de bienes destinados universalmente a todos. En este sentido incluye algoritmos, plataformas digitales, infraestructuras tecnológicas, datos. En una era del conocimiento y la tecnología, estos bienes quedan concentrados en las manos de unos pocos, nos dice el Papa León, en donde las formas de intercambio son precarias y de difícil acceso. Es por esto que se crea un desequilibrio que contradice el destino universal de los bienes y alimenta la brecha entre los que están excluidos de los incluidos. Y en ese aspecto también están contemplados los que participan de la revolución digital y quienes permanecen al margen. Bajo este panorama es que el Papa nos dice que la solidaridad es muy importante, ya que la define como el reconocimiento concreto respecto de que el destino de cada uno está ligado al destino de todos, es decir, nadie se salva solo, señores. Bueno, ahí concluye la quinta parte, en la cual yo hago una revisión respecto de la figura de la dignidad humana, de la dignidad del trabajo, de la justa remuneración, ¿cierto? Interpelo a eh, saber si realmente los grandes millonarios, las multinacionales, los gobiernos, le interesa a la persona humana en su sentido más profundo. ¿M? También hago la interpelación respecto de que si el Papa tiene estas preocupaciones sociales, es posible que hayan gente desfachatada que lo tilde de comunista, porque también en este sentido incluye preocupaciones medioambientales. ¿No saben acaso que para generar cualquier de estos videos de mierda, disculpen la palabra, que abundan en la web, se utilizan miles de litros, miles de recursos naturales para producir un video estúpido donde el presidente Trump sale surfeando, por decir de alguna manera? Entonces, en ese sentido, es- eh, lo van a tildar de comunista también, porque todo lo que suena a una cierta conciencia se tilda de comunista. Hasta el mismo Cristo lo han tildado del primer comunista de la historia. Entonces, ¿qué? ¿Qué vienen a decir acá? A otra cosa diferente.
Bien, entonces, ya llegamos a la sexta parte de mi artículo y va quedando menos de lo que vendría siendo los puntos más importantes de esta encíclica. 6. Desarmar la máquina, moralidad artificial y la Babel moderna. Así titulé esta parte de el análisis que hago de la encíclica y que bueno, ahora se las quiero comentar, se las quiero leer. Al final de este video les voy a mostrar los nuevos libros que he conseguido en mi casero de la Feria del Belloto y que he comprado para iniciar nuevas lecturas. Bien, vamos. Dice, desarmar la máquina, moralidad artificial y la Babel moderna. Así que quédense hasta el final, amigos. Si les gusta, ya saben, like, comparta, comente cosas importantes, interesantes. Y nada, suscríbase también si le gusta, si lo ve. Saludo a todos a mis amigos, a mis suscriptores, a todos ustedes. Bien. La encíclica papal da a entender también que existen grandes peligros ocultos detrás de esta tecnología que tal vez aún no se sabe utilizar bien o no se quiere utilizar bien. De ahí que suenan las palabras actuales de Romano Guardini, comillas, el hombre moderno no está preparado para utilizar el poder con acierto. Cita a Guardini, el Papa León XIV. El temor está concentrado en la idea de que la tecnología supere al ser humano y termine por controlarlo completamente y someterlo a una voluntad ajena o a un propósito deshumanizado, calculador y lógico al extremo. Es por ello que el documento papal advierte acerca de que debe existir un compromiso doble. Por una parte, la profundización, de la investigación científica y por otra, el ejercicio moral y espiritual en el discernimiento. El diseño responsable de la IA debe respetar la dignidad humana y servir realmente al bien común, pero los procesos actuales son poco transparentes en este sentido y se hace difícil atribuir responsabilidades y corregir ciertos errores. La inteligencia artificial no puede tener una moralidad humana, por lo tanto, no nos podemos limitar a invocar esa moralización de la máquina para que nos resuelva nuestros grandes dilemas. En este contexto es que utiliza la palabra desarmar, la que tanto revuelo causó en su momento. Para el Papa León XIV, este vocablo quiere decir romper la equivalencia entre el poder tecnológico y el derecho a gobernar. Es decir, si yo tengo el poder tecnológico, ¿tengo el derecho a gobernar? Sigo, no es renunciar a la tecnología, dice el Papa, obviamente, sino que impedirle a esa misma tecnología el dominio sobre lo humano. En otras palabras, esto implica hacerla discutible, refutarla, habitarla incluso, dándole voces a la pluralidad de culturas humanas y de formas de vida. Eso significa desarmar para el Papa. Bueno, ahí termina la sexta parte de mi artículo y aquí obviamente hago un repaso respecto del temor que está concentrado en el colectivo, digamos, en la imaginación popular, respecto de que en el fondo pase lo que sucede en Skynet, en Terminator, que la inteligencia artificial domine al ser humano y lo aniquile de alguna manera. Pero ese temor es un tanto pueril, es un tanto, digamos, fantasioso, porque de alguna manera las formas de sometimiento pueden ser diferentes y diversas. Entonces, lo que hace el Papa es hacer un llamado a diseñar la IA de manera responsable. Vuelvo a decir,
colocando al ser humano en el centro de esta creación y a Dios, podemos darle un sentido a esta creación y no como se la está perfilando sin este sentido, con esta suerte de nihilismo moderno que ya vamos a hablar, y yo hablo de ello en, en la última parte de mi artículo. Entonces, en esta sexta parte, ¿no es cierto?, habla el Papa acerca de desarmar la IA. Y desarmar quiere decir romper esta equivalencia que significa tener el control de la IA y creer que tengo derecho por ello a gobernar, ¿sí? Entonces, ahí también póngale ojo a lo que plantea en la encíclica cuando haga su lectura usted mismo, querido amigo o amiga, de este documento. Entonces, séptima parte. La llamé esclavitud digital, guerras híbridas y el colapso ecológico. Esta encíclica, siendo el primer documento de la Iglesia que leo en mi vida, para ser sincero, realmente me sorprendió porque también hace un mea culpa acerca de la esclavitud. Nos habla acerca de la esclavitud moderna. La Iglesia pide disculpas por procesos de, de atropello de derechos humanos históricos en el pasado. Nos habla acerca de la esclavitud moderna, que está disfrazada en distintas esferas y en distintos aspectos de la vida del ser humano hoy en día. En este sentido, nos está dando una reflexión ética y humanizadora respecto del creciente poder de los sistemas digitales, donde corremos el riesgo de que nos conduzcan hacia nuevas atrocidades, nuevas formas de intolerancia, nuevas formas de odio vergonzosos, por cierto, todo lo que deploramos. Y de alguna manera, estas lógicas basadas en algoritmos presentan en las sociedades desde las perspectivas avanzadas y civilizadas. El Papa León también nos dice que la IA está transformando algunos aspectos de la vida y de la sociedad humana y con graves repercusiones para la dignidad del hombre, y esto tiene que ver con la guerra. Por otro lado, vemos que actualmente las formas de hacer guerras son híbridas y utilizan, por ejemplo, ataques cibernéticos, clonaciones, manipulación de la información, campañas de influencia, automatización de decisiones estratégicas, etc. Eso es un peligro altísimo para la supervivencia de la especie humana, incluso si lo ponemos en las perspectivas de las armas nucleares, imagínense. Hay que hacer notar en este sentido la metáfora de la Babel moderna, que obviamente está presente a lo largo de todo el texto papal, que no es solo ese paradigma tecnocrático globalizado, sino que un enfrentamiento entre imperialismos contrapuestos, entre potencias, dice el Papa, para saber quién puede tener la primacía y el poder absoluto de conquistar a la otra incluso. Y se le suma a eso la preocupación de la multiplicidad de conflictos locales y el desarrollo de las tecnologías en el sentido bélico. Es una carrera armamentística que nos puede llevar a una dinámica deshumanizante que parece no conocer límites, advierte el pontífice. De modo que, ante los hechos de la actualidad, la Iglesia ha optado por recurrir a las palabras del Concilio Vaticano II sobre la importancia de la interdependencia entre los pueblos. Debe crecer esta interdependencia para llegar al bien común y adquirir cada vez más una dimensión universal en este sentido, con derechos y deberes que vinculan a toda la familia humana. Los consejos que nos propone el Papa en cuanto al uso de las tecnologías apuntan hacia la idea de la libertad interior. Un ejemplo de ello puede estar relacionado a la educación en la sobriedad digital, es decir, que las personas sepan lo bueno y lo malo de la web en este caso,
o la protección de los menores y la lucha contra los modelos que prosperan a costa de toda la vulnerabilidad de los que más sufren y los más desposeídos. En este sentido, si la tecnología utiliza para poder favorecer solamente a algunos, existe el riesgo de socavar la libertad y de discriminar a los más vulnerables. De ahí que León XIV nos plantee que la libertad de la era digital no es solamente una cuestión interior e individual, sino que también es un asunto público que exige normas claras, transparencia y vías de recursos y límites proporcionados al uso de tecnologías invasivas. Y las advertencias de la encíclica no van solamente en este plano, sino que también apuntan a aquellos trabajadores silenciosos que mantienen y sustentan esta tecnología, aquellos que no son el rostro visible de las grandes empresas. Y en consecuencia, además, este llamado a la atención plantea una reflexión ética y humanizadora, ya que el creciente poder de estos sistemas digitales corre el riesgo de llevarnos a un colapso ecológico insospechado, dado que si uno y las autoridades no piensan al respecto del uso de todos los recursos naturales que se necesitan para hacer funcionar esta tecnología, indudablemente podríamos llegar al punto en que no demos la satisfacción para poder llevar a cabo este avance técnico. En consecuencia, esto desemboca en una disputa cada vez más álgida respecto de los recursos naturales, cada vez son más limitados en la actualidad, y en ese sentido hay disputas de poder vinculadas a las tierras raras y a procesos de enfriamiento de los servidores, por ejemplo. Bueno, ahí concluyo la séptima parte de mi artículo respecto de la encíclica Magnifica Humanitas. Y aquí simplemente la preocupación está puesta en el foco de las nuevas formas de guerra o las distintas dinámicas que tiene la guerra, la esclavitud de las personas hacia la inteligencia artificial, hacia la tecnología, hacia los smartphones, los celulares, hacia el internet, ¿no es cierto? El llamado a atención hacia conocer lo bueno y lo malo de internet, de las empresas, cómo utilizan la tecnología, en este caso, para poder sacar provecho propio, simplemente no universalizan, digamos, el acceso, eh, digamos, sin el lucro de por medio también, de alguna forma, y cómo la IA también puede, ¿no es cierto?, eh, llevarnos a un colapso ecológico, porque de alguna u otra manera mantener estas grandes tecnologías consume recursos, y estos recursos están disputados por los estados, los gobiernos, que a su vez podríamos pensar que rinden cierta pleitesía a los empresarios para poder satisfacer las necesidades de las grandes industrias de estas tecnologías, y así ir paulatinamente y sistemáticamente socavando los recursos naturales, y solamente para ver videos estúpidos en internet, podríamos decir. Bueno, obviamente hay otros avances mucho más serios y más profundos y más conducentes en este sentido, pero ¿a qué costo?, también plantea el Papa. Bien, vamos a la última parte de este artículo que he escrito. Ya nos acercamos a la hora de video y bueno, realmente espero que les esté gustando, y recuerden que al final vamos a hablar de los 3 últimos libros que me he comprado, y creo que, bueno, hay 2 que están dentro
de un ámbito muy parecido, pero con distancias temporales diferentes. Y el último tiene que ver con un texto no literario que aborda algo similar a lo que estamos hablando acá, pero desde otra época, publicado también en otro tiempo de este siglo XXI que estamos viviendo. Número 8. El antídoto, el antídoto al nihilismo, ecología de la palabra y esperanza en Cristo. Así le he puesto a esta última parte de este artículo. Ante lo dicho anteriormente, el sumo pontífice no solamente se queda en estas observaciones, sino que nos invita a darnos cuenta que en nuestra época se vive en una notable ceguera espiritual y cultural. Nos plantea la idea de que existe un falso pragmatismo que hace la vista gorda ante las raíces de la memoria y que invita a una nueva creación falsa, desvinculada del pasado. En este aspecto, los que invitan a grandes principios morales pueden caer en un nihilismo histórico, nos dice León XIV, creyendo ingenuamente que las atrocidades del siglo XX no se podrían volver a repetir. En esta, en realidad, digo, nos dice el sumo pontífice que estas realidades se vuelven a encarnar, pero bajo ante otras formas. Así que hay que tener cuidado respecto de creer que todo se ha superado y que podemos hacer la vista gorda ante las atrocidades que ya se están gestando en nuestro siglo XXI. ¿Para qué hablar del terrorismo, de las respuestas ante el terrorismo, la problemática en Gaza, los conflictos en Ucrania, con Rusia, la- las guerras santas quizás en África, por ahí, la matanza de cristianos, eh, la guerra de Irán contra Estados Unidos e Israel, actualmente llevada al Líbano, colapso económico a puertas de una recesión mundial, líderes con líderes mundiales otorgándole el privilegio a la inteligencia artificial en los primeros días de conflicto, donde un pequeño error de cálculo envía una bomba a una escuela. Entonces de eso estamos hablando. ¿Se entiende, no es cierto? Estamos hablando de cuestiones que realmente golpean. Sigo acá. Estos 26 años que han transcurrido en este siglo, nos dice el Papa, se ha generado un clima de nihilismo y pragmatismo que se combinan y que se normalizan errores graves en este sentido. Fanatismos identitarios, extremismos religiosos, se alinean a una economía irracional y por otra parte la política recurre a la desfachatez, a la desinformación y a la ridiculización del adversario y a la construcción sistemática de miedos y resentimientos. Ese camino nos llevará o no nos llevará a nada bueno. Bajo el panorama de esta crisis, el Papa León XIV apela al llamado del trabajo mancomunado, transparente y responsable, manteniendo viva la conciencia del amplio marco en que se inscriben los avances tecnológicos y los que incluso las contribuciones de la IA podrían estar orientadas al mejoramiento de las condiciones de toda la humanidad. Es aquí donde la cita de John Ronald Tolkien se hace indudablemente acertada. Cuando el Papa manifiesta las palabras del autor del Señor de los Anillos, nos llama a entender lo siguiente, comillas, no nos atañe a nosotros dominar todas las mareas del mundo, sino hacer lo que está a nuestras manos por el bien de los días que nos han tocado vivir, extirpando el mal
en los campos que conocemos y dejando a los que vendrán después una tierra limpia para la labranza. Cierre comillas. ¿Qué quiere decir esto? En el fondo, debemos saber trabajar para la paz y para los demás. Y una de las claves para trabajar la paz es cuidar las palabras que utilizamos. Por eso, el sucesor de Pedro nos llama a tener especial cuidado cuando dice, comillas, todos debemos, por tanto, hacer un examen de conciencia sobre las palabras que usamos, sobre los prejuicios de los que están impregnadas y sobre la agresividad abierta o encubierta que las motiva. Cierre comillas. Cuando estamos dispuestos a hacer un examen de conciencia individual, colectivo y sobre todo lo que hagan les atañe, particularmente a los que detentan el poder, ya sea económico, político, religioso, cultural, social, etc. Y por cierto, el llamado es a cada uno de nosotros, las personas comunes y corrientes, que este examen sea un acto político, el cual parta desde nuestras casas, con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, pensando cada una de las cosas que vamos a decir y que todo lo que se dice trae consecuencias. También la invitación en este aspecto y como en todo lo que se ha planteado acá como una síntesis analítica de esta encíclica, apunta a, comillas, contemplar el rostro del Hijo, una magnífica humanidad que también ilumina la época de la IA. En Cristo comprendemos que el hombre está llamado a ser colaborador en la obra de la creación y no un espectador resignado ante los procesos tecnológicos que limitan su libertad y su responsabilidad. Cierre comillas. A nuestro juicio, estas palabras sintetizan todo el mensaje que nos plantea su santidad, el Papa León XIV, en este documento que me ha sorprendido y, por qué no decirlo, maravillado por su fuerza y la claridad del mensaje. Bien amigos, ahí termina, ¿no es cierto?, este artículo. Espero que les haya aclarado, les haya servido como una reseña para entender este maravilloso documento que nos regaló este pasado mes de mayo el Papa León XIV y que aborda temas importantísimos respecto de que en el fondo, como dice en la última cita, ¿no es cierto?, en esta magnífica humanidad que también ilumina la época de la IA, en Cristo podemos comprender que el hombre está llamado no solamente a ser observador, sino a ser un aporte, un colaborador en la obra de la creación de Dios. Bien amigos, espero que les haya gustado y bueno, ahora les voy a mostrar antes de cerrar, ya llevamos una hora 3 de video y antes de cerrar el video, como les decía, hoy fui a la feria y compré 3 libros y aquí están. El primero de ellos es Diario del año de la peste de Daniel Defoe. Un relato súper interesante respecto, es una crónica en particular respecto de la peste bubónica que azota en 1665 a la ciudad de Londres, partiendo en Holanda, en Rotterdam. Y bueno, ahí se va relatando a través de la maestría de la pluma de el escritor de Robinson Crusoe. El otro que encontré este de Daniel Defoe está en la editorial Oveja Negra, de estos libros antiguos. El otro es de Charles Dickens, Grandes Esperanzas, esta novela New Roman, o de novela de aprendizaje, también como se le llama, sitúa, yo tengo entendido que esta la entregó, es una novela que habla de un personaje muy humilde que va escalando socialmente en este siglo XIX londinense,
victoriano, ¿no es cierto? Editado por Editorial Juventud, esta editorial de Barcelona, si bien tengo entendido. Y bueno, ahí está, ¿no es cierto? Grandes Esperanzas, una de las grandes obras de la literatura inglesa. Y por último, un texto, un ensayo que habla acerca de corrupción y mentiras de la política mundial, Las cloacas del poder de Miguel Pedrero. Las cloacas del poder de Miguel Pedrero. ¿Qué ocultan las ONG? ¿Cuál es realmente la causa de las guerras en el mundo? La verdad acerca de la miseria en África, etcétera. Grandes temas de actualidad publicados, ¿no es cierto? Por, editado por Puzzle Editorial de Libros SL, ediciones Not Wheels, en el año 2006. La primera edición de septiembre de 2006 de Miguel Pedrero. Bien, eso amigos, los tres libros. Parto con Daniel Defoe y creo que si sigo entusiasmado con la literatura inglesa, seguiré con Charles Dickens, el mismo autor de Historia de dos ciudades, etc. Eh, Creo que por ahí tiene otra gran obra que no me acuerdo en este momento, pero bueno, ahí está, amigos. Espero que les haya gustado. Si les gusta, comparte, denle like, suscríbase y nos vemos en otra. Chao, chao.